para su exposición. Muy buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias al Instituto, al Colegio de México, al IDC, por la invitación para platicar con ustedes sobre uno de los problemas, pues que es obvio que lamentablemente está lastimando y de manera profunda al país, que es el tema de la corrupción. Y lo que quiero hacer en esta mañana es recorrer con ustedes brevemente cuáles son, desde mi perspectiva, aciertos, pero también errores que se están cometiendo en la lucha contra la corrupción y sobre todo desafíos que existen para poder avanzar con mayor celeridad y mayor eficacia en la lucha contra este cáncer. Muy brevemente, creo que es importante reflexionar del por qué nos importa combatir la corrupción más allá de las discusiones normativas. Cuando uno comienza a observar los efectos negativos que tiene la corrupción sobre distintos ámbitos de la vida pública, de la vida social, le queda claro que en verdad sí se trata de un cáncer que merma, por un lado, las posibilidades de crecimiento, por el otro lado, perpetúa los problemas de desigualdad y de pobreza, hace ineficaz el uso de los recursos públicos, tiene un efecto muy negativo sobre el prestigio de la política y del régimen democrático. Observamos cómo, no estoy diciendo algo nuevo, la percepción en las encuestas marcan cómo hay una visión de que todos los partidos son iguales al final de cuentas, que todos son corruptos, que los bajos niveles de apoyo hacia el Congreso, hacia los tribunales, etcétera, o sea, claramente están ligados a una percepción del problema de la corrupción. Y en ese sentido hay una parte que también es importante reiterar. Cuando se habla de que los efectos más extremos de la corrupción tiene que ver con el costo en vidas. La corrupción sí es cierto que mata. O sea, y mata, y lo hemos visto en N situaciones de la vida, desde la lamentable captura por corrupción de instituciones claves del Estado mexicano que tendrían que estar dando seguridad y terminan entregando a jóvenes, por ejemplo, normalistas, a manos del crimen organizado. Desde situaciones tan cotidianas, cuando uno toma la carretera en cualquiera de las autopistas de nuestro país y observa cómo hay transportes que claramente están por encima del peso permitido y muchas veces se quedan sin frenos porque no hubo una autoridad que hiciera respetar la ley, que verificara que realmente se cumpliera con la norma que establece el peso, el tonelaje máximo con el que pueden circular, y de pronto hay un accidente y eso deriva lamentablemente en el costo de vidas humanas. Dado el problema que tenemos, hemos visto en los últimos años pues una serie de escándalos, ¿verdad?, que pues ilustran el problema grave de corrupción que no distingue de partidos políticos y que, ojo, también se ha ilustrado como es un mal que está afectando no solo por su origen desde el servicio público, sino por su convivencia y su complicidad desde el sector privado. Entonces, dado estos desafíos, pues, ¿qué se ha hecho en el país para tratar de avanzar y cómo este tema sí se ha metido al centro del debate público en los últimos años? Escuchábamos, por ejemplo, en la plática anterior, a partir de las reflexiones de mi colega Eduardo Bojorquez, cómo comenzó, por ejemplo, el espíritu ciudadano a transformar, digamos, la indignación en tratar de canalizarse a partir de acciones que derivaron en la presentación de la famosa iniciativa ciudadana conocida como 3 de 3 y empujar la agenda de realmente la discusión de un sistema nacional anticorrupción. Este sistema nacional anticorrupción que está ahorita funcionando a medias y que su implementación con franqueza a veces pareciera que es como subir el Everest, porque uno está observando constantemente la resistencia de distintos actores, tanto a nivel nacional como a nivel en los estados y municipios, para realmente hacer operable este sistema, que parte del diagnóstico que uno de los tantos problemas que tiene el país
ha sido la falta de coordinación eficaz entre las distintas instancias del Estado mexicano que tienen supuestamente en su mandato legal la investigación, la prevención, investigación y el castigo de la corrupción. Y el por qué es necesario establecer de entrada un andamiaje jurídico que permita una mejor cooperación entre estas instancias para poder tener resultados distintos. Dentro de estos tantos marcos jurídicos, y ustedes la mayor parte entiendo son abogados, pues vieron una discusión fuerte sobre distintas leyes que se tenían que crear para tratar de empezar a favorecer esa cooperación. Pero siempre, y ese es un diálogo que siempre tengo con mis antiguos profesores de Derecho en el ITAM, siempre es esta tensión entre pensar que todo se va a poder transformar a partir del cambio legal y cómo la realidad nos muestra los desafíos para llevarlas a cabo, los profundos desafíos institucionales de realmente hacer la implementación de estas leyes. Por un lado, pues sí, se crea una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece las bases precisamente de coordinación de estas instancias y en la interpretación de las implicaciones de una ley general, pues que permite o mandata a los estados a seguir una organización similar en sus sistemas estatales anticorrupción. Por el otro lado, hubo una discusión muy fuerte sobre cómo cambiar la ley de responsabilidades administrativas. Creo que con aciertos y con también muchos problemas que tiene actualmente la nueva ley de responsabilidades administrativas, no es el foro para poder entrar a discusión más profunda de las distintas, creo, problemas que tiene, pero cualquier abogado que trabaje este tema verá que sí hay desafíos importantes para poder llevarlo a cabo. Hay preocupaciones ya expresadas explícitamente por el Tribunal de Justicia Administrativa en cosas que se tendrían que estar corrigiendo de esta ley y que lamentablemente por las circunstancias políticas hasta ahorita nadie le quiere entrar al tema. Está también precisamente la creación de esta sala especializada y de salas regionales en el Tribunal de Justicia Administrativa para poder atajar desde el punto de vista administrativo lo que son consideradas faltas graves asociadas a problemas de corrupción. Hay una nueva modificación importante a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas que en esencia fortalece sustantivamente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, ya no se le opone el secreto fiscal, fiduciario, bancario para poder hacer sus investigaciones. Tiene ya facultades para poder también no solo entrarle al ámbito de las participaciones, perdón, de las aportaciones, sino también de las participaciones, lo cual le plantea el desafío de realmente crear un verdadero sistema nacional de fiscalización para que se coordine la auditoría con sus contrapartes en los estados y haya una mucho mayor eficaz fiscalización de cómo se ejerce los ingresos y los gastos del erario. Y lamentablemente, como ha quedado desnudado a la luz de muchísimos problemas de corrupción en las distintas entidades federativas e incluso obviamente a nivel federal, claramente hay un ámbito muy importante de mejora en la parte de fiscalización y sobre todo, como ahorita se los presentaré, las consecuencias una vez que están documentadas estos posibles malusos del erario. Hay pues un cambio importante a retomar lo que antes estaba, antes del inicio del sexenio, en términos de la Ley de Administración Pública Federal, para hacer que realmente los órganos internos de control fueran nombrados por la propia Secretaría de la Función Pública y no por los titulares de las propias dependencias que tienen que estar controlando, como equivocadamente se había realizado el cambio en diciembre de 2012. Hay también, cambios al Código Penal. Ustedes saben, nuevos tipos que están asociados a conductas tipificadas como corrupción.
y hubo cambios a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, en donde desde mi punto de vista ahí está uno de los corazones de los problemas que tenemos de este sistema. Lo hemos discutido ampliamente en distintos foros, desde nuestra perspectiva en distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia. La reforma que se aprobó en 2014 al artículo 102 es una reforma insuficiente, mala, que precisamente no dota la posibilidad de verdadera institucionalidad independiente y profesional del Ministerio Público en nuestro país, que es una condición fundamental para poder avanzar en la investigación y castigo de todos los delitos, incluyendo sí los de corrupción. Ahora bien, dentro de las cosas que comienzan a discutirse de manera adecuada, quiero tratar de primero poner la parte del vaso medio lleno antes de poner el panorama de retos muy sustantivos que tenemos en esta materia. Sí, se está empezando a tener una discusión de presupuestos transversales en donde se están identificando las áreas de los recursos que se están destinando a las distintas instancias del Estado mexicano para combatir la corrupción. Sí, estuvo la reforma constitucional, se están avanzando en las reformas legales en los estados, pero empezamos aquí a ver ya problemas. Por un lado, solamente hay un 91% de leyes secundarias aprobadas en la materia y un 62% de los nombramientos que implican el Sistema Nacional Anticorrupción y por lo tanto los sistemas locales anticorrupciones. Hay 11 estados, que no cuentan con un fiscal anticorrupción, pero y los que cuentan con él, la forma en que está organizada dichas fiscalías, pues la verdad, hay que hablarnos con la neta, como dicen, son una tomada de pelo. Claramente no están sentándose las bases para realmente avanzar en fiscalías con la capacidad técnica, con los elementos necesarios y la protección incluso de su propio personal para poder hacer investigaciones eficaces anticorrupción. Están en los estados pendientes los nombramientos de los magistrados anticorrupción y ya ni se diga los nombramientos que ahorita vamos a hablar a nivel nacional. Si bien es cierto, se habla de los nuevos perfiles de los órganos internos de control, pues otra vez, cuando se hicieron la sustitución de los mismos una vez aprobada la reforma, pues pareciera que no entendemos en nuestro país la necesidad de hacer cosas bien y que no que parezcan malas. Y hubo una sustitución importante de titulares de órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública jamás se dignó a explicar el por qué sustituía a los titulares de los órganos internos y el por qué los nuevos que propuso eran los perfiles adecuados para llevar a cabo su trabajo. Hay supuestamente, y digo supuestamente porque cualquiera que tenga contacto de investigación, ya sea desde el ámbito académico o desde el análisis de la política pública, verá los desafíos importantes que hay de datos abiertos en el país. Formamos parte, incluso presidimos lo que le llamaban esta iniciativa del Open Government Partnership, y pues, uno de los principios básicos de esa iniciativa es que los documentos gubernamentales no estén en PDF, sino en un formato que se permita su análisis. Y cualquiera que vaya a las páginas de múltiples instancias del gobierno federal, ya no se diga en los estados, pues somos los campeones del PDF. Hay esta visión, además, muy arraigada en un pedazo importante del sector público, que la información pareciera que es propiedad de ellos, sin el entendimiento de que al ser servidores públicos, precisamente es información que se pagó con los impuestos de todos, y que por lo tanto tendría que haber una proactiva política de abrir los datos y no reactiva, a punta de hacer una carrera de resistencia utilizando la ley de transparencia para estar solicitando datos, y en donde muchas veces las estrategias de distintas instancias en el gobierno federal y en los estados es tratar de disuadir a la gente que está pidiendo la información, dándole largas, buscando tripuñuelas en la ley para poder alargar todos los procesos. Y cualquiera que esté metido en esta parte, esto verá los costos enormes que esto trae para la sociedad. Porque justo, si ni siquiera los especialistas
muchas veces tienen todos los recursos para estar resistiendo este maratón de la resistencia, de resistencia para allegarse información, pues ustedes pídanle al ciudadano común y corriente que está interesado en datos básicos de cómo se ejercen los recursos que él paga a través de sus distintos impuestos, pues entonces verán que ese derecho consagrado en la Constitución, pues digamos que en términos filosóficos muchas veces está en potencia, no está en acto, ¿no? Por un lado también hemos visto pues la discusión justo de la Fiscalía, que como ustedes saben, pues giró primero en torno a lo del famoso pase automático, pero que claramente desde distintas organizaciones de la sociedad civil, sé que también hubo el estudio que hizo precisamente Jurídicas con los colegas del CIDE, todos tratando de aportar un análisis mucho más completo de los problemas que está enfrentando la Procuraduría General de la República y la necesidad de cómo profesionalizar una verdadera Fiscalía General de la República que tenga las características básicas, no solo de independencia política, sino que haya un nombramiento mucho más transparente del titular, que tengan contrapesos al interior de esta Fiscalía, pero como está la reforma de 2014 de aprobarse, o sea, de activarse a través de la ley orgánica que está pendiente respecto a esa reforma, el propio fiscal general, que duraría 9 años en su cargo, muchos más allá de los que tradicionalmente duran en el promedio estos fiscales en América Latina, ese señor define el servicio de carrera de la institución. Ese señor nombra al titular de la visitaduría o asuntos internos, y ese señor tiene también la facultad de, así como lo nombra, así le da las gracias. Y vimos hace algunos años que ese escenario es muy factible, y así le dieron una patada al señor visitador en su momento, precisamente por las investigaciones relacionadas a Ayotzinapa. Y si tenemos ese tipo de características en esta institución, dígame, ¿de dónde van a surgir las bases para poder tener una verdadera capacidad de investigar y procesar correctamente todos los delitos? Ni siquiera tenemos unos buenos indicadores de cuántos de los que se llegan a procesar en tribunales, cuántos casos causan sentencia y son firmes y gana la autoridad. Y eso evidencia la precaria funcionamiento de la institución. Y esta es la institución clave, o una institución clave para el Estado de Derecho. Y si ustedes me empujan tantito, o sea, si uno empieza a observar el funcionamiento de las distintas instancias del Estado mexicano, ahí está el problema. No basta, es importante el ejemplo desde arriba. Pero no, esta visión de que vamos a limpiar la corrupción con la escoba de arriba abajo es de una ingenuidad mayúscula, perdónenme. Porque al centro del problema está la falta de profesionalización de todas las instancias del Estado mexicano. Y si tienen dudas, veamos cómo, por ejemplo, el famoso caso de Odebrecht. En todos lados están avanzando. Ya hay varios países que tienen sentencias, hay detenidos, están las investigaciones en proceso. Octubre del año pasado, el señor entonces procurador, que tiene sus oficinas a 2 calles de aquí, nos había dicho que estaba todo listo, que dejaba todos los procesos listos para hacer las detenciones respectivas de Odebrecht. ¿Ya cuánto pasó? Y prácticamente no ha habido una consecuencia penal, a pesar de que hay una confesión de uno de los involucrados de haber dado sobornos a personal de Pemex. Cuando uno observa, por ejemplo, ¿qué pasa con la auditoría? Sí, por un lado, si quiere uno ver el vaso medio lleno, cada vez se observa mucho más relevante el papel de la auditoría. Pero perdón, a lo mejor es muy políticamente incorrecto, pero mucho ruido y pocas nueces. Y mucho ruido y pocas nueces porque vean la gráfica. En amarillo, ustedes pueden observar, están todos los que son supuestamente las sanciones determinadas por parte de la auditoría. En azul, claro, las que faltan por ejecutar. Y en azul oscuro, las que realmente se ejecutaron del total. Pues entonces hay algún problema, ¿no? Y si observamos
que en todo este periodo, desde 1998 hasta 2016, se presentaron 930 denuncias derivadas de la labor de la auditoría. Una sola ha causado sentencia. Una. Entonces, ustedes díganme si estamos siendo muy eficaces una vez que hacemos toda la labor de la fiscalización para mandar las señales de disuasión a los tranzas desde el sector público y que están en complicidad con el sector privado, para que detengan y piensen dos veces en mal usar los recursos del erario. Pues obviamente, lo que se produce aquí es el espíritu del cinismo, de la sinvergüenza fundada en la impunidad. La PGR, para conseguir estos datos, colegas, hizo, o sea, la de Dios. Y apenas tenemos así un panorama muy por encimita de los resultados que tenemos por parte de la Procuraduría General de la República en su unidad especializada para el combate de la corrupción de los funcionarios públicos y por la justicia, ¿no? Que es lo que se va a tornar en la Fiscalía Anticorrupción. Vean los datos. Y es de todo, o sea, si ustedes me dicen que de toda la administración pública nada más estos son los delincuentes que han incurrido en estos problemas, pues claramente no es el caso. El número de cifra negra es mayúscula. Entonces, pues ustedes díganme si no tenemos un problema institucional. Y en verdad, ojalá que el nuevo gobierno lo entienda, que no es una cuestión solo de voluntad. Por supuesto que el ejemplo importa, porque justo la administración actual evidencia que el ejemplo solamente multiplica la tentación del mal comportamiento. Pero el ejemplo no es suficiente para poder decir vamos a combatir de manera eficaz y todos los demás por añadidura van a seguir en la administración pública federal o en el sector privado o en los sectores estatales o municipales el buen ejemplo. Eso no va a pasar. Y si no entendemos como sociedad la necesidad de empezar a empujar la agenda de la profesionalización de las instancias encargadas de la prevención, investigación y castigo de la corrupción, estamos fritos, señores. Estamos fritos. La función pública, otra igual de ineficaz. O sea, vean cómo de las distintas casos que presentan, realmente cuántos llegan a establecerse en una condición firme. Un colega acaba de publicar un artículo que recomiendo ampliamente en este país sobre las responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y las cifras nuevamente son dramáticas. Entonces, algo estamos haciendo muy mal, porque todas las instancias que tendrían que estar colaborando y tratando de hacer política de disuasión contra la corrupción claramente son ineficaces. Bueno. Y esto es a nivel federal, ¿eh? Ya no les platico qué pasa en los estados. Entonces, dado este panorama, yo con franqueza, a pesar de que sí está haciendo subir el Everest, me niego a estar con esta idea de la resignación o de la queja resignada. Me parece que sí tenemos que entender que hay distintas instancias desde donde se puede empezar a atajar el problema y que gente que está cercana a quienes van a aspirar a ser el gobierno próximo, ojalá sensibilice a los titulares de esas instancias para empezar a tener un diálogo franco y muy necesario en este punto. Por un lado, necesitamos lo básico. O sea, si uno observa, ya no hice la gráfica por el tiempo, pero si uno observa, todo mundo se llena la boca diciendo que es una prioridad combatir la corrupción. Pero uno observa los recortes presupuestales que, por ejemplo, función pública, que, por ejemplo, lo que va a ser la Procuraduría especializada en materia de anticorrupción, han tenido, o los recortes que ha tenido la visitaduría en la PGR, etcétera, pues entonces las palabras se las llevó el viento. Porque las prioridades de un país se observan donde ponen los recursos en primer lugar.
Entonces, de entrada tenemos un problema de garantizar los recursos necesarios para esta parte. Tenemos que tener una discusión seria, y no va a ser fácil, pero una discusión seria de qué vamos a hacer con esta Fiscalía General de la República y la necesidad de entrarle a una reforma adecuada desde nuestro punto de vista del 102, no como se hizo en 2014. Es fundamental hablar, porque ese tema, híjole, es como el hot potato, porque le puede caer en la punta del hígado a los señores jueces. Pero tenemos que entrarle al tema de la corrupción en el Poder Judicial, tanto federal y no se diga en los estados. Y es un tema, es uno de los pendientes mayúsculos que están dentro de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay designaciones que se están haciendo otra vez con esta lógica patrimonialista, colegas. Porque el problema es que cada partido político, y lo voy a decir abiertamente, la probabilidad es muy alta de que va a ganar Morena. Que no caiga, por favor, en la tentación que han caído todos, que llegan y ahora sí vienen mis amigos, ahora voy a contratar a mis amigos, todos mis amigos, porque cada gobierno, los panistas lo hicieron, los priistas lo hicieron, y esperemos que no lo haga Morena, opera con una visión patrimonialista del puesto público. Y entonces, si no empezamos a seleccionar a la gente con base en el mérito, con base realmente en procesos mucho más rigurosos, que les demos las condiciones a los servidores públicos para que hagan correctamente su trabajo. No se trata del despilfarro de los salarios, pero tampoco del populismo de castigarlos. Porque si queremos tener servidores públicos de primera, tenemos que darles las condiciones para hacer correctamente su trabajo. Certidumbre de cómo a través de evaluaciones rigurosas, periódicas, van a poder aspirar a ir creciendo a su trabajo a lo largo de la administración pública federal, en donde ni siquiera hoy tenemos un sistema desarrollado, por ejemplo, para la denuncia de actos de corrupción. Entonces, tú le pides al funcionario público que los está observando o al ciudadano que los está sufriendo que sean una especie de héroes o kamikazes para denunciar actos de corrupción, cuando no hay ninguna garantía de la protección del Estado sobre si se avienta el tiro, si tiene el valor de poder denunciar un acto de corrupción, que no va a haber consecuencias negativas por ese tipo de acciones. Hoy, uno de los puntos fundamentales que tenemos que entender es la necesidad de combatir a estos señores corruptos. Hoy tenemos 15 gobernadores que han sido procesados por actos de corrupción en los últimos 10 años, de todos los partidos políticos, Tenemos del PRI, del PAN, del PRD. Pero una de las dificultades que se están teniendo para llevarlos a la cárcel tiene que ver con algo básico: la incapacidad para desarticular las redes de corrupción, porque la corrupción no la hace una sola persona, son varios individuos del sector público y del sector privado, y lo básico, hacer un seguimiento puntual del dinero. Por eso es importante, dentro de la discusión de los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, incorporar al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que son las instancias que tienen las atribuciones legales del seguimiento, y que hoy cualquiera de ustedes que vaya y platique en privado con varios de los fiscales en los estados, todos tienen la misma queja de no cooperación de estas instancias para poder tener más elementos que lleven al juez a hacer las órdenes de aprehensión respectivas. Se necesita que la Auditoría Superior, por ejemplo, además de fortalecer su sistema precisamente profesional de fiscalización, haga un plan estratégico de cómo le va a entrar al tema de las auditorías que tiene que realizar. Hay designaciones pendientes como los fiscales, el fiscal anticorrupción y sobre todo lo del Tribunal de Justicia Administrativa, y esto es básico, Ustedes son los abogados, y eso platicándolo con alguno de sus colegas en la Suprema Corte, me decía, mira Marco, acuérdate, ahorita los que están haciendo alguna falta administrativa grave, no se les puede procesar porque tenemos un problema. Como los fiscales, los jueces, los magistrados del tribunal no han sido nombrados, si tú los quieres procesar bajo las instancias vigentes, cualquier juez va a desechar el asunto
pues por falta de competencia. Entonces, ese tenemos un problema grave ahí. Finalmente, para avanzar, porque tengo 2 minutitos, un tema básico que se tendrá que discutir. Uno de los temas morales del problema de la corrupción tiene que ver con la obra pública y la contratación. Se tiene que tener una discusión para evitar la simulación que hoy tenemos de asignaciones directas y todo el tipo que lamentablemente han derivado en problemas muy serios de corrupción. Finalmente, uno de los problemas y escuchaba yo a Eduardo con atención en su presentación, es cómo canalizamos la indignación ciudadana con mayor participación para incrementar el costo político y sí, fifís o no fifís, tener el derecho para la discusión de la política pública en nuestro país. En este barco estamos todos y el monopolio de la discusión de los asuntos públicos no es de los partidos políticos, ni de la izquierda ni de la derecha. Y justo necesitamos multiplicar, digamos, por decirlo de alguna manera, el ejército del bien, el involucramiento de más ciudadanos para entrarle al análisis de estos temas. Porque uno de los problemas que estamos observando, por ejemplo, dentro de los tantos retos, es para poder documentarlo y exhibirlo, tenemos un conflicto de interés de muchos de los medios de comunicación, y más con la nueva ley que se acaba de aprobar, que pues hace una dependencia mayor de sus ingresos, pues lamentablemente a partir de la publicidad gubernamental con discrecionalidad. Eso provoca un conflicto de interés y desincentiva pues documentar con periodismo de investigación, que es fundamental, los actos de corrupción. Necesitamos identificar, porque los hay, a un montón de buenos ciudadanos en el servicio público que quieren hacer las cosas diferentes y que tienen que ser parte de esta coalición, junto con gente del sector privado que está hasta el gorro de ser sujeto de la extorsión, con otros colegas de la academia, de la sociedad civil, para que empiecen realmente a poder compartir conocimiento y poder hacer mucho más costoso esta impunidad que está asociada a la corrupción. Finalmente, y ese es mi último mensaje con lo que hoy quisiera terminar. Claramente, sí tenemos una cruzada muy importante por delante. Pero yo creo que a pesar de todos estos puntos que tenemos de retos institucionales y demás, no podemos resignarnos a que fregados estamos y fregados seguiremos. Si no profesionalizamos la forma en que trabaja el Estado, si no tenemos una participación mucho más crítica, menos dejada y mucho más activa de la sociedad, va a ser muy difícil, gane quien gane, ir corrigiendo este profundo problema que tenemos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición.